Vamos a orar. Padre, gracias te damos por permitirnos darte alabanza, adoración. Y ahora, Padre, pues viene el mensaje. Y danos de tu gracia para hablar y de la gracia tuya para escuchar y recibir el consejo que tú tienes para nosotros. En nombre de Jesús te doy gracias por permitirme estar hoy aquí y poder compartir tu mensaje. Amén. Bueno, pues este tema lo estuve meditando, estuve pensando un poquito sobre este tema de hoy, viendo la sociedad que tenemos y en la cual pues hay muchas personas que se reúnen en un lugar como este, y la sociedad y la iglesia, pues la verdad hoy en día no se nota la diferencia entre una persona cristiana y una persona que no es cristiana. Y quiero dejar algo claro, los cristianos no somos perfectos, tenemos nuestros errores, tenemos nuestras cosas, tenemos un día a día, un batallar como todos los seres humanos. En lo personal me ha preocupado que a muchos cristianos no les preocupa su estilo de vida en medio de esta sociedad. Y bueno, yo le puse por título a este mensaje, pone ahí el título, mi vida, por favor, la otra imagen. No está la que sigue, se llama Evidencias Claras, se llama así, evidencias. Me gustan mucho los programas de policías, me chuto muchas veces la misma serie, pero uno aprende, ¿no? Uno ve que necesitan evidencias para descubrir quién es el malo, por qué lo hizo, y encuentran un papelito, ese papelito, y le buscan hasta que encuentran, ¿no? Encuentran la evidencia clara. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 24 y 25 para iniciar esta reflexión. Dice la escritura, Génesis 2, 24 y 25, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué tiene que ver este versículo con el tema? Bueno, lo vamos a ir viendo. Primeramente aquí podemos ver que el matrimonio es un ejemplo de mi unión con Cristo, porque lo que me ha preocupado es que muchos cristianos no demuestran su unión con Cristo. Y el matrimonio es algo serio. Este pasaje nos enseña que el matrimonio es un ejemplo, o la Biblia nos enseña que el matrimonio es un ejemplo de cómo está mi vida unida a Cristo. En este pasaje está la palabra, por primera vez la palabra unirá o unir. Dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En el original la palabra unirá, que viene del unir o de ser uno, en el original significa adherirse, apegarse, endurecer, ligar, juntar o pegar. Esta unión es de dos personas que cuando nos comprometemos al pacto matrimonial, yo por eso no creo en la unión libre. Yo creo que eso de la unión libre es puro cotorreo, la verdad. Pura falta de no ser responsables. Pero yo creo que el matrimonio nos lleva a unirnos, a ser uno, a adherirnos, a apegarnos, a quedarnos en algunas. Estaba escuchando que en algunas definiciones es fundirse. Cuando se funde el oro con otro material, no lo puedes deshacer. O sea, necesitas o romperlo, y aún así los pedazos quedan unidos, quedan fundidos. Y obviamente cuando viene un divorcio o una separación, como están pegados, no sé si usted ha pegado alguna vez con pegamento madera. Y cuando lo quieren despegar, ¿qué es lo que pasa? Se rompe la madera. O una se jala más que la otra, pero las dos se dañan. En una separación de un matrimonio,
las dos partes quedan dañadas, una más que la otra, o las dos por parejo. Pero en ese sentido del matrimonio, es inevitable que cuando viene una separación, ambas partes quedan dañadas. Ahora, quise tomar este pasaje porque me habla de eso, de la unión, de estar unidos. Ahora, nosotros estamos unidos a Cristo. Toda persona que aceptó el Evangelio, y es que es la única forma en cómo nos unimos a Cristo, es por haber aceptado el Evangelio. No hay otra forma. O sea, muchas personas pueden llegar a una congregación, sentarse, pero no estar unidos a Cristo. Pueden pasar años en una silla diciendo, pues está muy padre, me gusta el ambiente, es muy padre, pero no han entregado su vida a Cristo. Por más y más predicación que escuchan, cuando el corazón no se quiere entregar, no se une. Porque el matrimonio es una unión. Yo me entregué a mi esposa y ella se entregó a mí en cuerpo, alma y espíritu, y aún en la misma mente. Porque pensamos igual. Mi esposa como yo le vamos a la América. Porque nos une el mismo pensamiento. Nos gusta comer tacos. Es una indirecta. Nos gusta, o sea, es una unión. Con Cristo hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar como en el matrimonio. Hay cosas que ella no me gustan de mí y yo las tuve que dejar. Y hay cosas que a mí no me gustan de ella y ella las tuvo que hacer a un lado por alegrar, voy a usar el término, por alegrar mi vida y yo la vida de ella. Cuando escuchamos el Evangelio, para nosotros todos los que llegamos al Evangelio fue una locura. Porque veníamos con ciertas cosas de atrás y nos hablan del reino de Dios, nos hablan de un perdón, nos hablan de un Cristo que vino a la tierra, de un Dios que se hizo hombre, que vivió entre nosotros, que hizo milagros, que dio su vida, que muere en la cruz, que lo sepultan al tercer día, resucita y está a la diestra del Padre hoy. Y es una locura para muchos. Pero eso fue cuando nosotros decidimos entregarnos, unirnos a Cristo, lo que nos ha hecho nuevas personas. Cuando escuchamos el Evangelio, nosotros reconocimos nuestra condición, y nuestra condición era de pecado. Éramos pecadores, destinados al infierno. Reconocimos nuestro pecado y reconocimos que necesitábamos un Salvador. Y ese es Jesús. No hay otro medio, no hay otra persona, no hay nada más que necesite el ser humano para pasar de muerte eterna a vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y entonces nosotros pasamos de muerte a una vida nueva, una vida que tiene esperanza. No hablo de la panadería, tampoco hablo de la tía, no, tenemos una esperanza de vida eterna. Y que aunque estamos aquí, en un mundo donde está caído por el pecado, no tenemos la esperanza de un día llegar a la vida eterna en Cristo. Esta vida nos produce gozo. Cuando nosotros reconocimos nuestra condición, dice un salmo, cambiaste mi lamento en baile. O sea, no, y llegamos a Cristo y nosotros siendo lo que somos, saber que alguien me ama, que nos abraza, que nos apapacha y que está con nosotros todos los días, pues es para dar una ofrenda de palmas a Cristo, ¿no? Es para decirle gracias, Señor, por darme ese cambio en mi vida. Un teólogo llamado Luis Berkov, en su teología sistemática, define la unión de Cristo de esta forma. La unión de Cristo es aquella unión espiritual, íntima y vital entre Cristo y su pueblo, en virtud de la cual Él es la fuente de la vida y Él es la fuente y la fuerza de ese pueblo, de su bienaventuranza y de su salvación. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Juan, capítulo 15,
Y vamos a leer el versículo del 1 al 5. Dice la escritura, son palabras de Jesús que dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es por eso de suma importancia para nosotros los cristianos que nuestra relación con Cristo no esté basado solamente en un domingo de cada mes. Por aquellos que tienen la costumbre, ustedes no, ¿verdad? Digo, yo sé, la hermana viene de ver a su familia, es válido, o sea, no podemos. Pero hay gente que piensa, solo viene un domingo y tan se acabó. No, nuestra comunión con Cristo debe de ser todos los días de nuestra vida. A lo mejor usted no puede orar una hora, a lo mejor sí puede un día, a lo mejor puede orar 15 minutos, a lo mejor usted puede ir en el carro manejando a 100 kilómetros por hora. Bueno, a 50, escuchando alabanzas, una reflexión. Necesitamos conectarnos con Cristo porque estamos unidos a Él. Amén. Mucha gente solamente basa su relación o su unión con Cristo basado en un domingo. Así que vamos a leer dos pasajes. Dos pasajes son muy importantes para entender nuestra unión con Cristo. Le voy a pedir que me ayude. Vamos a leer el Salmo 25 y el versículo 14. Y el otro está en Proverbios. Salmo 25, versículo 14. Y quien lo tenga lo puede leer, por favor. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, ese pasaje es bien importante que entendamos, porque Dios sí quiere tener comunión con su pueblo. Él quiere tener comunión con nosotros. Y me encanta cómo dice que la comunión íntima, eso habla de una unión. Lo que pasó con Adán y Eva y lo que pasa en todo matrimonio, y no es nada de que, ay, Santa Virgen de Atocha, no. En todo matrimonio y hay intimidad, hay momentos íntimos. El sábado el pastor Corona nos enseñaba eso de los matrimonios. Hay momentos que puedes darle un beso muy apasionado a tu esposa, pero eso es lo íntimo. Hay novios, pero aquí no pasa, que parecen pulpos. Y le ves hasta la amígdala, ay, guácala, hasta la muela picada. Ay, o sea, hay momentos íntimos que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. La comunión íntima es con los que le temen. El problema es que nadie, o muy pocos, perdón, mejor dicho, muy pocos, entiende lo que es el temor al Señor. El temor al Señor no es el miedo, sino es el honrar, el respetar, el saber que Dios está en todo lugar. Y por lo tanto yo tengo que tener un anhelo, un deseo de agradarle a mi Señor con mi vida, donde yo me estoy parando. No solamente el domingo. Y dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Los que están en lo secreto conocen más el corazón de Dios, conocen más la voluntad de Dios, y entonces cuando uno dice, hey, eso no, tú entiendes y no cuestionas, simplemente dices, no lo voy a hacer. Como estás en comunión íntima con Dios, y Dios dice, quiero que hagas esto, tú no, ay, ¿yo por qué? Tú dices, heme aquí estoy, porque tengo comunión con ella. O sea, yo conozco a mi esposa en casi toda de su vida, porque he tenido, aparte de 18 años de rotundo y feliz matrimonio, porque hemos tenido momentos
de charla uno al otro, de plática, de intimidad, ya sé cuando estás molesta, ya sé cuando estás enojado, yo que no me gusta, porque estamos en una relación íntima. Y nosotros con Cristo es lo mismo, sabemos, esto a Dios no le agrada, yo no lo voy a hacer, porque a Dios esto no le agrada. Aunque a mí me guste, aunque para mí no sea ofensivo, pero como tengo una comunión íntima y conozco su voluntad y conozco trato de entender su voluntad, porque nadie puede conocer ciertamente la voluntad de Dios, pero conozco parte de eso, digo, esto no, esto sí. Y entonces comienzo a vivir como Él quiere. Vamos a Proverbios, capítulo 3, y el versículo 32. Proverbios 3, versículo 32. ¿Hay alguien que lo pueda leer, por favor? ¿Por qué? Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Voy a decir algo que es muy duro, lo que voy a decir, porque se dice muy equivocadamente esto: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero este pasaje dice todo lo contrario. Porque Jehová abomina al perverso. Usted puede leer Romanos 1 del 18 en adelante, y usted va a ver que los perversos en ese pasaje son aquellos que actúan injustamente. Los perversos son aquellos que rompen la ley. Los perversos son aquellos que en nuestros tiempos, los tiempos de Génesis, han desviado su identidad por sentirse lo que se sienten y creen que eso es lo mejor. Dios está airado contra el pecado, pero al pecador también su ira está sobre él. Es que Dios ama al pecador. No. Es que vino a morir por los pecados, sí. Y Pablo dice, yo soy el primero. Pero Pablo tuvo que arrepentirse. Y mucha gente no deja el pecado. O sea, me siento feliz estando en una iglesia cristiana porque me está mi amigo, porque me trajo mi primo. Estoy feliz, pero si no dejo el pecado, el fuego de Dios, la ira de Dios está sobre todos aquellos que no se arrepienten. Antes de llegar al Evangelio, cada uno de nosotros vivíamos desordenadamente, como bien nos parecía. Estábamos destinados al fuego eterno, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Escucha cómo dice la Biblia, la paga. O sea, ¿quieres pecar? Hay una paga. El pecado, el diablo. Y muchas veces somos nosotros mismos. Ay, que yo quiero hacer eso porque me siento bien y sabes que va en contra de la voluntad de Dios. Bueno, el pecado, que hay una paga. Y es la muerte eterna. Es la muerte lejos y vivir lejos de Dios. La paga de hacer lo malo ante Dios es muerte. Pero dice la Biblia, más la dádiva, más el regalo de Dios, no el pago, sino el aceptar el evangelio, el regalo que me han dado. ¿No te han dado un regalo, Ángel? Te han dado muchos regalos, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Cómo los ves? Uy. ¿No? ¿Usted le ha dado un regalo, hermana? Que hay regalos que uno dice, bueno, pues gracias, ¿no? Y lo tiene guardado en un momento. Hay regalos que son muy valiosos para nosotros. Ese regalo para nosotros se llama Jesucristo. Y lo que Él hizo, lo hizo por amor. Él no nos está cobrando lo que Él hizo. Si Dios nos pagara por haber aceptado el Evangelio, entonces la salvación sería por obras y no por gracia. Y lo que Jesús hizo es para que nosotros le demos siempre la gloria solamente a Él, no a nosotros, a Él solamente.
El don es el regalo. Ese regalo es la salvación que hemos recibido por gracia. Ahora, algo que debemos de comprender bien nosotros, los cristianos, es que no somos perfectos. Inicié diciendo eso, no somos perfectos. Dentro de nosotros, ¿dentro de quién? Nosotros. Hay algo que con el cual día a día batallamos. Y no es con la suegra. No. Vamos a Romanos, capítulo número 7. Romanos, capítulo número 7. Voy a leer desde el 14 hasta el 25 y ponga mucha atención. Y usted se va a dar cuenta cuál es eso con el cual usted y yo batallamos todos los días. ¿Ya lo tienen? Romanos 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero es esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en ¿dónde? En mí. Dile a quien a tu lado, te están diciendo a ti. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que ¿qué? Que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esa ley, que el mal está ¿en dónde? En usted. Está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué mora en nosotros? El pecado. Pero si Cristo vive en mí, sí, también Cristo vive en mí. Es el que me lleva y me redarguye de pecado cuando hago algo mal ahorita en Cristo. Aquí no se trata de perder la salvación. Se trata de que entendamos que ya fuimos salvos de la ira, tenemos nuestro lugar seguro en Cristo, si es que no blasfemamos el nombre de Jesús, si es que no nos apartamos del Evangelio, ahí podría ser otra situación. Pero yo y Pablito, aquel hombre que vio a Jesús resucitado, del cual tenemos muchos escritos del Nuevo Testamento, cartas que inspiran a seguir y ayudarnos a creer más en Jesús. Él dice, yo me doy cuenta de algo, con mi mente, o sea, en mi corazón, en mi espíritu, me deleito en obedecer a Dios. Pero veo que me han dicho que le baje al refresco y no, ahí voy, una de 3 litros. Me han dicho que le baje a los tacos y no, voy por 20. Me han dicho, la Biblia me ha dicho, no seas iracundo. Y yo grito más. Me doy cuenta que la ley me dice que perdone y yo más me ensaño con aquel que me hizo daño. O sea, me doy cuenta que en mi espíritu, que la ley me dice, que la palabra me dice lo que debo hacer, lo quiero hacer, pero dentro de mí también está el pecado. A veces le echamos toda la culpa al diablo. Y sí, es el principal. No digo que no. Pero también nosotros debemos de poner esa parte de ser, hacer un lado todo eso, tratar de hacerlo a un lado, aquello que no agrada a Dios.
todos los días tenemos una guerra, usted y yo, que es aquella guerra contra nuestros placeres. El chisme, la murmuración, la queja, el odio, el resentimiento, la avaricia. ¿Qué más le echa usted al fuego? El berrinche, todo eso. Envidias. La ira y todas esas cosas, los celos. La glotonería, la lujuria, les voy a estar mandando al grupo algunas cosas que he visto en internet que me parecen muy buenas para el grupo. Podríamos sacar una enseñanza, pero yo no lo hice, lo hizo otra persona. Usted más que nada compartirlo, esas imágenes que tengo para que veamos el problema de lo que es el pecado sexual y otras cosas. Porque contra todo eso batallamos. Escuchamos, vemos y hacemos cosas que sabemos que la ley desaprueba, pero mis miembros, mis ojos, mis manos, mi corazón dice, hazlo. Y no es que el Espíritu Santo no sea más fuerte que el pecado, no. Pero cuando no estoy unido a Cristo, cuando no entrego todo lo que soy en Cristo o a Cristo, esas batallas se vuelven más y más intensas. Usted y yo somos salvos. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por lo que Él hizo. Pero aquí sigo batallando. Aquí sigo. A veces me digo, Javier, ¿por qué reaccionas así? Me doy de topes. Bueno, no me pego, pero no me voy a quedar más loco. Tengo un primo que de más joven, no sé por qué le agarraba y se agarraba contra la pared. Sacaba su berrinche así. Y vemos que muchos hombres, muchas mujeres, muchos seres humanos saben que es malo, pero siguen practicando. Aquí es donde sí debemos tener mucho cuidado nosotros. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ya soy salvo, estoy en la tierra, vivo en este mundo. Soy, por gracia de Dios, soy lo que soy, dice el apóstol Pablo, pero me equivoco. A veces se me sube el apellido, a veces me sirve un mototaxista y hoy sí lo quiero sentar. Sí, lo voy a sentar. Pero yo sé, porque mi carne me dice, te cerró, vete a hacer. Pero el Espíritu dice, hey, tranquilo, men, déjalo que se vaya. En el matrimonio pasan cosas y uno levanta más la voz que otro y viene el Espíritu y dice, hey, tranquilo, mi miembro, mi carne, mi ser, mi lengua, dice, grítale a tu esposa, porque no te hizo los frijoles como te gustan. Pero está otro, el del espíritu, de mansedumbre, templanza, ahí, bájale dos. Y esa es la lucha diaria de todos los seres humanos, bueno, de los cristianos. Están en el mundo, pues, grita y grita más. Hay que tener cuidado porque podemos caer en una doctrina que no es la que yo predico. Salvo, siempre salvo. Puedo hacer todo lo que yo quiera. Al fin soy salvo. No. La Biblia dice en Gálatas que todo aquella pero va a parafrasear, todo aquel que hace las obras de la carne no entra al reino de Dios. Nosotros entendemos que Cristo vino a morir por nosotros, nos dio vida eterna y por lo tanto yo debo vivir una vida unida a Él que cada día me va santificando más. Cada día. No es de la noche a la mañana. Es un proceso. No sé cuántos años tenga la hermana Mago en el Evangelio, pero posiblemente todavía haya cosas que, híjole, aquí todavía. Porque es un proceso. Ese proceso se va a acabar. ¿Sabe cuánto se va a acabar ese proceso? Cuando ya nos muramos. Mientras el viejo hombre con el cual llegamos a Cristo a veces va a estar rascando la puerta. Quiero entrar, quiero hacerte, quiero incomodarte. Ahora, estando en Cristo, cometemos un error, un pecado, y el Espíritu Santo, y gracias a Dios por el Espíritu Santo, es el que nos redarguye de pecado. Amén. Le gritas a tu mamá, ve y pídele perdón.
Ya, jefa, ¿no? Ya subo. No, pídele perdón. Ya, perdóname, mamá, ya. En la iglesia se sacan chispas las hermanas o hermanos de la congregación, se pasan todas las iglesias. Y el Espíritu Santo dice, ey, pónganse a cuentas. En el matrimonio, en el trabajo, eso hace el Espíritu Santo. Ay, dijiste algo que estaba mal dicho. No importa, ¿no? Y en el Espíritu Santo dice, ey, te estoy santificando. No digas groserías, o no digas malas palabras, o no andes de chismes, o esas cosas que allá pasan, aquí no, allá pasan. Tampoco podemos acomodarnos a vivir con el pecado en nosotros. Es una guerra. Es una guerra que cada día enfrentamos. Porque cada día nos vamos a enojar con algo. Nos vamos a enojar con algo. Que si el perro del vecino, que si el vecino, que si el patrón, que si el trabajador, que si... Y el Espíritu nos está santificando todos los días cuando estamos unidos a Cristo. Él nos va santificando. Así que la unión con Cristo se ejemplifica en el matrimonio. Y si nos separamos, vamos a salir lastimados. Ya siendo cristianos no perdemos la salvación. Este pasaje no habla de perder la salvación. Pero sí dice Juan esto, el apóstol Juan en su primera carta dice esto. Vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, para ir terminando, capítulo 3, versículo 8 y 9. Aquí sí se puede, yo puedo tomar este versículo con mucho respeto para todos los que dicen salvo, siempre salvo, que la salvación ni siquiera ha llegado a sus vidas. Dice, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Usted recuerda a Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Va Nicodemo, habla con Jesús. Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Ay, yo estoy viejito. ¿Cómo yo? Es necesario vivir, o sea, arrepentirte y nacer siendo una nueva persona. Y ya los que hemos dado ese paso, esa entrega a Dios, ese compromiso, me uno a ti, Señor. Voy a usar este ejemplo, en sagrado pacto. Tú, mi Salvador, y yo, tu siervo, yo, tu pueblo, voy a vivir unido a ti. Entonces, eso me hace que no practique el pecado. ¿Me puedo equivocar? Sí, porque soy humano, pero no lo practico. Ay, es que me borraché hoy. Ay, que Dios es bueno, sí, ya. Y entre 8 días, otra vez. Es que dije una mentira. Sí se la saben, ¿verdad? Pero mañana otra vez. Y luego otra vez. Entonces, aquí en este pasaje yo puedo entender que la salvación ni siquiera ha llegado a esa persona. Ni siquiera es salva. Hay que hablarle el evangelio, aunque esté sentada en una silla dentro de un templo. Ahora, ahí mismo en Juan, el capítulo 5, ahí donde estamos, versículo 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Quién es el que nos guarda? Cristo. ¿Quién es el que nos lleva a toda verdad? El Espíritu Santo. Y el Padre nos ayuda y nos protege para que el maligno no nos toque, siempre y cuando no estemos practicando el pecado. Sí, podemos, yo creo que sí. Ahora, ¿qué pasa si yo cometo un pecado?
ahí mismo en Juan, ahí mismo donde estamos, capítulo 1, vamos a ver versículo 8 y el 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como estoy unido a Cristo y yo sé que al Padre no le gusta la mentira, no voy a mentir. Es más, déjeme ver si lo encuentro, pero si no, usted lo puede buscar después. Pero me parece que la carta a los Efesios, me parece que en Efesios, que habla de la nueva vida que debemos de tener ya en Cristo. Pero si no, luego lo busco, me vino a la mente. Ajá, Efesios 4, del 17 en adelante, usted lo puede leer después, yo nomás lo voy a leer rápido. Dice, dice el 20 más, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido pues enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ya no podemos mentir. Es que vino el abono, pues ni modo, mano. O sea, pues no tengo, no me niego a pagar, pues dame chance. O sea, dile que no estoy, dile que venga mañana y mañana no estás porque estás en la iglesia, ¿no? Entonces, hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre los enojos y dé lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que parecen necesidad. Y así se puede continuar. ¿Qué pasa si yo cometo algo indebido? La Biblia me enseña que puedo venir a Jesús. Qué triste es que mucha gente que comete un pecado se aleja de Dios, porque piensa que Dios no lo va a perdonar. Y busca culpables. No es que él tuvo la culpa, no es que fue él, no es que... Cuando lo fácil es, Señor, vengo ante ti, te pido perdón por mi pecado, límpiame y ayúdame a no volverlo a hacer, porque estoy unido a ti. Hay gente que viene a la iglesia porque, se pasó de por mí, estoy enfermo, y oramos y se sana y se va. Esa persona no es salva. Está sanada, pero no está salva. ¿Por qué la sanó Dios? Por misericordia de él. Porque muchas veces ya viene la persona, se ora por la persona, Dios hace un milagro, y le hablamos del evangelio, y dice, no, pues yo ya estoy bien, ya, yo vuelvo a lo mío. Esa persona no es salva. Tiene que haber un arrepentimiento en su vida y entregarse a Cristo para poder caminar unido a Cristo. Vamos a ir terminando en Juan, primera carta de Juan, donde estábamos, capítulo 2. ¿Me ayudas, amor, con las imágenes que siguen ahí? Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo número 6. Dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Pregunta, ¿cómo anduvo Jesús aquí en la tierra? Predicando. ¿Qué más? ¿Qué más? Siendo obediente. ¿Qué más? Amando. Eso hizo Jesús, entre otras muchas cosas. Y dice, el que dice, yo soy cristiano, ¿y cómo te estás comportando? No, pues que yo voy a un templo cristiano, ¿y cómo te estás comportando? No, pues es que yo fui a unos bautizos y no, estuvo bien padre y todo, y pues yo estuve ahí, ¿no? Estuve ahí. Y sí digo que soy cristiano porque, pues, no.
el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En estas versiones, la Biblia al día dice, el que afirma que está unido a Dios debe vivir como Jesucristo vivió. La Biblia no entra en detalles, pero yo estoy convencido que Jesús nunca habló una mala palabra ante la gente. La Biblia no entra en detalles, pero estoy convencido que Jesús nunca le rezongó a sus padres. La Biblia no entra en detalles, pero estoy seguro que Jesús nunca tomó nada que no fuera de él. Dice la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. La Nueva Versión Internacional dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. La que sigue, mi vida, por favor. Este 2. La Biblia, la palabra, dice, pues quien se precia de vivir unido a él, es que esta versión es española, de España, pues quien se precia de vivir unido a él debe comportarse como se comportó Jesucristo. Y la última, por favor, mi vida, creo que la última, esa, la Dios habla hoy. El que dice está unido a Cristo debe vivir como vivió Jesucristo. Mi testimonio, tu testimonio debe de reflejar a Cristo. ¿Perfecto? No, porque vamos en un proceso. Pero sí debemos de esforzarnos por ser mejor cada día. Que en todas las áreas de nuestra vida se vea a Cristo reflejado en nuestras acciones. Debemos de renunciar a lo que no le agrada a Dios. ¿Cómo es eso? Estando en la comunión íntima, en oración y con la palabra. Ay, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Pues vive como yo viví. Ay, Señor, es que es muy complicado. Porque pues, en tu tiempo, Jesús, pues, no había TikTok, ni Instagram. Porque a todos nos quita tiempo. Ay, Señor, que en tus tiempos pues, las comedias no existían, menos las de hoy en día. Ni Facebook. Y Jesús nos enseña que él pasaba tiempo en intimidad con el Padre. Hay a veces que toda la noche orando. Y a ti y a mí, no solo se trata de venir y sentarnos en los domingos o los días de servicio. Nosotros debemos de vivir siempre en la tierra, pero pensando en lo eterno. Hoy en día no hay una diferencia. No hablo de modas, no hablo de indumentaria, aunque tiene que ver, pero es otro tema. Pero ¿cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestro testimonio delante de la gente a la cual le hablamos de Cristo? Sí, en algún momento yo un día me enojé en mi trabajo y a un compañero lo empujé porque insultó a una compañera. Le dije, ¿qué te pasa? Y después el Espíritu Santo, perdón, ve y pide perdón. Yo, ¿por qué es este tremendo? O sea, ¿no escuchaste que lo que le dijo a la compañera? Ve y pídele tu perdón. Fuimos grandes amigos en el trabajo. Yo puedo decir que Misael fue un gran amigo mío. Pero hay momentos en los cuales Jesús también un día se enojó, pero él no pecó. Entonces, Biblia, airaos, pero no peques. La guerra es contra el pecado. Pero gracias a Dios que Jesucristo nos ayuda a vencer y poder dar así un testimonio eficaz de que estamos unidos a Cristo. Recuerda algo que lo voy a poner ahí en el video, lo que es el verdadero evangelio o el verdadero cristiano. No guarda, no odia, no tiene venganza, no es avaricioso, no es egoísta y otras cosas. Eso es estar unido a Cristo. Pero ¿qué pasa si he pecado? Hay de dos.
O te vas como te haces, o le dices al Espíritu Santo, ayúdame a ya no pecar. Porque en la unión, como en el matrimonio, cuando uno de los dos falla, se lastiman las dos partes. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, lastimamos el corazón de Dios. Porque decimos, soy cristiano, gracias al Señor por su misericordia. Pero ¿cuántas veces lo hemos dejado solamente en que, bueno, fallé, tan se acabó? Dios me perdona, pero ¿cuántas veces has pedido perdón? ¿Cuántas veces nuestro testimonio ha dejado que desear? Y entonces la gente, por eso a mí me preocupa que la gente diga, ¿tú vas al templo? No inventes. A mí me sigue impactando cuando a Pedro le dijeron, oye, es que hasta tu forma de hablar te delata. Y Pedro ya no era el mismo Pedro que cuando conoció a Jesús. Era otro. Juan ya no era el mismo cuando escribe estas cartas. Juan era un iracundo. Y después le ves hablando a la iglesia, hijitos míos. Porque cambia, porque se unió a Cristo. Y cuando estamos unidos a Cristo, Él nos va a transformar. Las evidencias deben ser claras de que somos o de que estamos unidos a Jesús. Ese es nuestro testimonio. Así que ponte sobre tus pies y vamos a orar. Y si en algo le hemos fallado al Padre, Dios es bueno. Vimos que si confesamos nuestros pecados, y puede ser de cualquier forma que hayamos pecado,